Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Siempre he tenido un profundo desdén por los lunes, y este se reveló como uno de los peores. Mi esposa, Peggy, estaba sumida en una profunda melancolía. Al preparar el desayuno para nuestros hijos y para mí, parecía moverse como un autómata, sin malicia, pero impregnada de una tristeza insondable. Esta atmósfera sombría solo oscurecía aún más la mañana. No tenía idea de que podría haberla afligido así, y no me sentía en absoluto dispuesto a interrogarla. Nuestros hijos, Robert, de 16 años, y Dave, de 18, tomaron el camino de la escuela casi al mismo instante en que yo me disponía a salir para mi trabajo, para lo que sería la última vez. Durante 15 años, me había dedicado en cuerpo y alma a una empresa de flete marítimo, encargada de la manipulación de portacontenedores. Era un trabajo exigente, pero las recompensas eran generosas. Desde siempre, había alimentado el ardiente deseo de abrazar los mares, y esta profesión se revelaba como el camino más cercano que se me ofrecía para alcanzar ese ideal. Mi sueño último era navegar por el mundo, descubrir tierras lejanas y pueblos de costumbres diversas. Era una aspiración inscrita en mi ser, y a veces sentía una profunda tristeza al pensar que probablemente nunca se realizaría. En casa, las responsabilidades familiares parecían siempre prevalecer. Dicho esto, encontraba una gran alegría en mi vida familiar. Tenía 2 hijos notables y una esposa amorosa a la que amaba, desgraciadamente. Era un lunes típico, y la parte más execrable de mi trabajo residía en lidiar con ciertas personas. Entre ellas, Colin Frell se destacaba como el más insoportable. Tenía como cómplices a Bob Timbers, Ray Collins y Freddie Springer. Los 5 nos conocíamos desde la secundaria. No los había apreciado mucho en aquel entonces, y mi sentimiento no había cambiado desde entonces. «Hey, te perdiste la fiesta del sábado en casa de Grady», lanzó Colin. Aparentemente, estaba buscando provocarme, desde la mañana. El sábado pasado, hubo una fiesta de empresa. Los chicos y yo tuvimos que ir a Chester para ayudar a mi padre a mudarse. Mi madre nos había dejado hace 6 meses, y papá había decidido mudarse a un lugar más modesto. Peggy estaba molesta por no poder asistir, así que la animé a ir sola. A su regreso el domingo por la noche, cuando me contó brevemente que la fiesta había ido bien, no supe qué pensar. Frente a Colin, permanecí impasible, sin una palabra. «Es una pena que no pudieras venir, Grady. Pero gracias por dejar que tu esposa viniera, hizo que la noche fuera muy interesante», se burló, provocando las risas de su grupo. Parecían compartir una broma privada a mi costa. Cuando comencé a alejarme, Colin me siguió, continuando con sus burlas. «Realmente se ha convertido en una mujer hermosa desde la secundaria, Grady. Eres un hombre afortunado de volver a casa con ella cada noche». Sentí la ira subir en mí. El día prometía ser largo y agotador. Perceptía las pulsaciones en mis sienes y la tensión en mis músculos cervicales. Durante toda mi existencia, había luchado por dominar los caprichos de mi humor. Mientras intentaba alejarme, Colin lanzó algo hacia mí. Era un trozo de tela roja y suave, una braga que Peggy aparentemente había olvidado ese sábado. Podría necesitarla para combinar con ese sujetador rojo que llevaba puesto, se rió, y el grupo estalló en carcajadas. Permanecí allí, inmóvil, mientras la seda roja caía al suelo de concreto de la plataforma de carga. De repente me di cuenta de que había dejado de respirar, y sentí mis músculos abdominales tensarse. Me había convertido en un resorte tensado, listo para liberarse, animado por una furia indomable. Sabía que podía enfrentar fácilmente a cada uno de ellos individualmente, pero todos juntos representaban un desafío. Sin embargo, eso me importaba poco. Comencé a acercarme a ellos cuando de repente, una mano masiva se posó sobre mi hombro. Era Josh Hamilton, el capataz, que me miró directamente a los ojos antes de simplemente inclinar la cabeza en dirección a la oficina principal. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Eché una mirada cargada de odio hacia el grupo, una mirada que nunca habían visto antes, y luego seguí a Josh por las escaleras.
Por alguna razón, sus risas cesaron, dejando lugar a una expresión de preocupación en sus rostros. Josh entró en la oficina de Henry Clark, y me senté frente a Sally, la secretaria de Henry. «Grady, ¿quieres una taza de café?», me preguntó. «No, gracias, estoy demasiado alterado para sostener una taza en este momento», respondí, mientras podía ver a Josh y Henry hablar a través del panel de vidrio. «¿Estuviste en la fiesta el sábado por la noche, Sally?», pregunté. Ella simplemente asintió. «¿Puedes decirme qué pasó?». «No tengo idea de lo que está sucediendo. Peggy no ha dicho nada y no sé qué hacer». «No debería decir esto, Grady. Es algo que deberías abordar con tu esposa», respondió. «¿Estuviste allí, Sally? ¿Viste lo que pasó? Dame solo una pista». Sally jugaba nerviosamente con papeles en su escritorio, buscando una manera de no responderme. «Por favor, Sally. Necesito saber». «Peggy se presentó en la fiesta para coquetear», comenzó Sally. Después de aproximadamente una hora, Colin empezó a ofrecerle bebidas. Parecía que se estaba divirtiendo. Colin susurraba cosas en su oído cada vez que llenaba su vaso, y estallaban en risas. Finalmente, Peggy y Colin fueron a la parte trasera de la tienda. Alrededor de 30 minutos después, Bob, Lee y Freddie regresaron sin ellos. No los vimos durante una hora, luego todos volvieron, riendo y bromeando. Peggy mostraba una sonrisa, pero parecía exhausta. Su cabello y su vestido estaban desordenados. Ella y Colin se fueron juntos alrededor de 10 minutos después. «Gracias, Sally. No quería escuchar eso, pero explica muchas cosas». Permanecimos en silencio durante unos 10 minutos más. Josh salió y me hizo señas para que entrara. «Brady, no puedo expresar mi descontento con respecto a los eventos de esta mañana. Colin, Ray, Bob y Freddie han sido obligados a someterse a una semana de licencia sin sueldo cada uno. Te insto a que te tomes un paréntesis de 2 semanas como descanso», lanzó en un tono grave. Josh me expuso las circunstancias de lo que sucedió el sábado. «Y supongo que es la primera vez que oyes hablar de esto. Considero que no eres en absoluto responsable de esta situación, pero espero sinceramente que logres corregir las cosas antes de tu regreso. Haré todo lo posible por apoyarte, no dudes en pedírmelo. Ahora, abandona este lugar». Asentí con un movimiento de cabeza, expresé mi agradecimiento a Henry, y luego salí de la oficina, saludando a su paso a Sally. Colin y sus compañeros eran inhallables mientras me dirigía hacia el estacionamiento. Dejé la braga en el muelle. No volví a casa. Comencé a conducir hacia el norte, en busca de un santuario donde pudiera perderme. Tuve mucho tiempo para reflexionar sobre el pasado y el presente. Peggy y yo habíamos ido juntos a la secundaria. Ella era rellenita, descuidada y lejos de ser considerada atractiva. No sabía cómo resaltar su figura ni maquillarse, y su cabello siempre tenía un aspecto desaliñado. No pertenecía a ningún grupo y era, de alguna manera, una paria social. De hecho, eso fue lo que me atrajo hacia ella. Yo mismo medía 1,9 metros y pesaba cerca de 136 kilogramos. Era alto pero también torpe, tímido y poco atractivo. Demasiado torpe para el deporte, estaba en las antípodas de Colin Farrell, que era guapo, elocuente y atlético. Puede parecer estúpido, pero los rumores decían que las chicas intentaban convencerlo de que saliera con ellas. Nunca tuvo una novia estable, pero nunca faltaban las citas. Odiaba a ese chico por su fanfarronería y sus conquistas, y a las chicas parecía no importarles, excepto a Peggy. Peggy había intentado convencer a Colin de que la llevara. Quería poder decir que él había sido su primero. Colin no solo rechazó a Peggy, sino que lo hizo un asunto público en la escuela. Gritaba que solo salía con chicas atractivas y que nunca se rebajaría a estar con alguien como ella. Me pareció gracioso en ese momento, pero Peggy se sintió profundamente afectada. Viendo mi oportunidad, comencé a mostrarle afecto, sin saber realmente cómo cortejar a una chica. Muy pronto, nos volvimos cercanos, y al final de nuestros estudios, ya formábamos una pareja. Fui yo quien hizo florecer la chispa en ella. Después de la escuela, encontré un trabajo en la construcción. En un año, mi grasa había desaparecido, dando paso a una musculatura imponente y bien definida.
Me había vuelto fuerte y coordinado, lejos de la imagen del chico torpe que había sido antes. Peggy y yo nos casamos en menos de un año. Robert y Dave nacieron a poca distancia el uno del otro, y poco después, Peggy comenzó a ir a un gimnasio. Su transformación fue increíble. Con el tiempo, ella aprendió a peinarse, a aplicarse justo la cantidad de maquillaje necesaria y a vestirse de manera espectacular. Se había vuelto magnífica, y me sentía orgulloso de tenerla como esposa. La había amado cuando era una rana, y mi recompensa era una princesa. Cuando conseguí el puesto en el muelle de carga, nuestra vida dio un giro positivo, hasta hoy. Mientras la A14 se transformaba en A1, continuaba recorriendo los kilómetros, sabiendo a dónde iba, y que solo era cuestión de tiempo. Pensaba en mis dos hijos, provenientes de una estirpe robusta, y eso se notaba. Nos aseguramos de que se mantuvieran activos para no convertirse en masas inertes como lo habíamos sido. Dave era un poco más alto que Robert, y un poco más delgado. Robert, por su parte, tenía grandes manos y brazos robustos. Ambos estaban en buena forma física y eran capaces de defenderse. Les habíamos inculcado la importancia de la moderación, de no ser tiranos. Compartían el mismo sueño de exploración, probablemente una cuestión de sangre. Había prometido apoyarlos en todo lo que decidieran hacer. Peggy era una mujer notable, una madre dedicada y una esposa ejemplar. Mantenía nuestra casa con esmero, y llevábamos una vida sobria, sin desperdicios innecesarios. Nuestra vida íntima, creía, era gratificante. Disfrutábamos de nuestros encuentros amorosos, y estaba plenamente satisfecho con este aspecto de nuestra relación. Aquí estaba yo en la autopista M6, devorando kilómetros, mientras las sombras se alargaban. Esperaba llegar a mi destino antes de la noche. Era un viaje de 7 horas hasta Port Patrick, pero era el único lugar donde deseaba estar en ese momento. Finalmente, encontré la A75 al atardecer. Había abundancia de plazas de aparcamiento en esa época del año cerca del Duck of Duke. Confié mis llaves al camarero y pedí una habitación para la semana. Sin equipaje, sin ropa de cambio, ni afeitadora, pero eso me importaba poco. Me entregó la llave de la habitación, y colgué mis llaves del coche en el mismo lugar. Pedí una pinta y me instalé en un rincón aislado. Un farol proyectó su luz a través de la ventana de vidrio de botella de ámbar cerca de mi cabeza. Era hora de anestesiarme y olvidar el mundo en el que me encontraba. Al despertarme tarde en la mañana en mi habitación, recordaba vagamente cómo había llegado allí. Normalmente, uno de los habituales me ayudaba a subir las escaleras y me dejaba en la cama. Nunca me acostaba bajo las sábanas. Tras rociar agua sobre mi cara, me di varias duchas. Obligado a ponerme la misma ropa, la ducha apenas traía frescura en términos de olor. Mi barba, ahora abundante, era una novedad para mí. Ver mi reflejo en ese estado cada 2 días era inquietante. Verificaban mi tarjeta de crédito regularmente para mantener mi puntuación actualizada. Estaba sumido en la autocompasión desde hacía tiempo, y eso empezaba a pesarme. Sentado, con los ojos vidriosos, contemplaba mi destino. Miraba el dardo por milésima vez cuando entraron 2 policías. Los observé sin realmente verlos. Hablaron con el barman un momento, y él asintió en mi dirección, señalando también mis llaves colgadas en la pared detrás de él. Supuse que me estaban buscando. Me impactó la claridad de mi razonamiento, ni siquiera intentaron hablarme, limitándose a servir café durante las siguientes 2 horas. Grady Baxter, ¿cree que podemos hablar?, preguntaron. ¿He hecho algo malo? Solo necesitamos hablar cuando esté listo. Afuera, el sol brillaba, pero todo estaba húmedo. Las losas de la calle frente al pub estaban resbaladizas, y me tomé mi tiempo para caminar hasta el muro del mar. La calle tenía pendiente, y todavía me sentía ligeramente ebrio. El aire fresco era vigorizante, llenando mis pulmones. No fumo, pero el aire viciado dentro tenía el mismo efecto en mí. Me incliné sobre la muralla de granito y vomité, principalmente líquido, ya que no había comido mucha comida sólida estos últimos días. Mi cabeza comenzaba a aclararse, y mis ojos también. Mis 2 acompañantes esperaban pacientemente a que me recuperara. Comenzaba a sentirme culpable por haberles causado tantos problemas. El banco en el que me senté estaba mojado,
pero no me importó. ¿Qué puedo hacer para ayudarles, caballeros?, pregunté. Primero, hemos estado tratando de encontrarte desde tu desaparición hace 10 días. En segundo lugar, estamos intentando localizar a Colin Farrell, y esperamos que puedas ayudarnos. Me han encontrado, así que esa parte está resuelta. No he visto a Colin Farrell desde el día de mi llegada aquí. Creo que el barnero ya les informó que no he salido del establecimiento desde que llegué. No tengo idea de dónde puede estar Colin, pero creo que lo buscaré cuando regrese a casa. Después de hablar con los policías durante aproximadamente 1 hora, estaba claro que no tenían nada que reprocharme. Una vez confirmada mi seguridad, su interés parecía limitarse a Colin. Me habían localizado gracias a los cargos de mi tarjeta de crédito, un error que recordaré no volver a repetir. Bajando de la colina, compré ropa limpia y un cepillo de dientes. Decidí mantener la barba por ahora, a pesar de que tenía un aspecto descuidado. Después de una última ducha, pagué mi factura y volví a casa. Hice varias paradas en el camino, comiendo en 2 ocasiones, pero sobre todo, retrasaba mi llegada. No había nada agradable esperándome en casa. Quería ver a mis chicos, aunque ella estuviera allí, sentada en el sofá. Solo una luz estaba encendida en la sala de estar. Me miraba, con las manos sobre las rodillas, inmóvil. Parecía que había llorado, pero era difícil de discernir en la penumbra. Fui a buscar una cerveza, pero la idea me produjo náuseas, así que opté por un Coca-Cola. Me senté en el sillón frente a ella y esperé a que hablara. Los chicos están en casa de unos amigos esta noche. Fue idea mía, para que tuviéramos un momento privado para hablar. ¿Por qué no me lo dijiste antes de que lo descubriera? No lo sé, tenía miedo, supongo. ¿De qué? No estaba seguro de lo que pensarías o harías. No sé, probablemente sería mejor si dijeras la verdad, pero tendremos que esperar y ver. Grady, ¿recuerdas lo que Colin me hizo en el instituto? Sí, quería vengarme de eso desde que sucedió. El sábado por la noche, en la fiesta, parecía el momento adecuado, así que le tendí una trampa. No se parece a la historia que he oído. Escúchame, Grady. Como te dije, se volvió en mi contra. Me había vestido muy elegantemente, y Colin empezó a coquetear conmigo. Dejé que creyera que funcionaba, y sugirió que fuéramos a la trastienda. Nos besamos un poco, porque tenía que hacerlo para atraparlo. Después de un rato, empezó a jugar con mis pechos, pero por encima de mi sujetador. Me quité las bragas y las agité delante de su nariz para tentarle y asegurarme de que estaba excitado. ¿Por qué hacías eso? ¿Qué estabas pensando? Quería vengarme de él, hacerle pagar por la humillación. En todo caso, noté la protuberancia en su pantalón, así que le dije que se los quitara para que pudiéramos divertirnos. Se bajó los pantalones y la ropa interior. Entonces, hice lo que las chicas nunca deben hacer. Ok, ¿qué hiciste? Señalé su pene erecto y empecé a reír. Le dije que era una excusa patética para un pene y que no había forma de que dejara que alguien con un miembro tan pequeño me tocara. Mientras me burlaba de su virilidad, comenzó a encogerse hasta que no quedó más que un cosa blanda. Fue algo horrible de hacer, pero apropiado en este caso. Continuó. Me recuperé y abrí la puerta para salir. Bob, Lee y Freddy estaban esperando frente a la puerta. Evidentemente Colin les había dicho que podían pasar unos segundos después de él, y esperaban pacientemente su turno. Pasé frente a ellos y fui al baño de damas, riendo. Cuando volví a la fiesta, todos estaban allí, con grandes sonrisas en sus rostros. Aparentemente, le habían contado a todos los demás chicos en la fiesta que me habían, en el almacén. Decían que era para vengarse de mí por haber humillado a Colin. Estaba angustiada y me fui. Oí que te fuiste con Colin. No es cierto, me fui sola y regresé directo a casa. ¿Dejaste tu pantalón allí para Colin? No, simplemente los olvidé al irme. ¿Por qué no me hablaste de eso? Después de que lo deformaron todo, tuve miedo, no sabía qué decirte. Entonces me dejaste descubrir por mí mismo frente a todos mis colegas de trabajo. Me sentía como un idiota, como un gran cornudo. Se burlaban de mí por lo que había pasado, y ni siquiera podía responder, porque no sabía nada. Le pedí a una secretaria qué había pasado,
y su historia no coincide exactamente con la tuya. Estuve allí, lo que te dije, es lo que sucedió. Dios mío, Grady, soy tu esposa, se suponía que debías defenderme y apoyarme. Peggy comenzó a llorar y entró en la cocina. Me senté allí con mi coca, mirándola inclinarse sobre la mesa del microondas, llorando suavemente. La amaba más que a nada, era la única mujer a la que realmente quería. Ella me alimentaba con tonterías haciendo que mis emociones hirvieran. Peggy tenía un plan para preservar su matrimonio. Sally no tenía ninguna razón para mentirme. Sentí la necesidad de comenzar a interrogar a Peggy sobre cada incoherencia en su historia, pero decidí no hacerlo. No podía cambiar lo que había sucedido y al forzar a Peggy a admitir algo que no quería, no lograría nada. Todo lo que quería era saber la verdad, pero no iba a obtenerla de ella. Pensé que dejaría las cosas como estaban y la dejaría relajarse. Me di otra ducha y me acosté con mi esposa. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, mostrándome que me amaba, y ambos nos quedamos dormidos. Aún tenía unos días antes de que fuera hora de regresar al trabajo. Mis chicos estaban felices de verme, pero se mantenían algo distantes. Propuse una excursión en coche hasta Londres, una idea que aceptaron rápidamente. Peggy parecía contenta de que los hombres de la familia pasaran tiempo juntos durante el trayecto. En el camino, supe que los dos chicos habían sido suspendidos por haberse peleado, algo que estaba estrictamente prohibido en nuestra familia. A regañadientes, explicaron que estaban siendo objeto de numerosas burlas por la escapada de su madre a la fiesta y finalmente, decidieron ponerle fin. Varios chicos de lengua fácil habían terminado con dientes aflojados y ojos morados. Habían ocultado su suspensión de la escuela a su madre, pero me pidieron explicaciones sobre la fiesta. Evité el tema. En Londres, fuimos a la agencia marítima y a la Guardia Costera, donde solicité 3 candidaturas. Los chicos estaban encantados. Llenar todos los formularios tomó 1 hora, pero teníamos todos los documentos necesarios, incluyendo los certificados de nacimiento y los pasaportes. Después de una breve entrevista, nos entregaron formularios médicos para que los completara un médico. Cenamos en Wagamama y luego regresamos a casa, acordando no decir nada a su madre o a sus amigos. Los exámenes médicos se completaron al día siguiente, y solo nos quedaba esperar. Siempre he amado a Peggy, era la única mujer que siempre había amado, la única con la que jamás había estado. De hecho, era la única que jamás había besado. Me resultaba difícil creer que ella pudiera haber actuado de esa manera. Su comportamiento me parecía despreciable e imperdonable, pero siempre estaba dispuesto a darle una oportunidad si, de alguna manera, su historia podía ser probada. El final de esa semana fue el golpe de gracia. Peggy había sido muy atenta, cuidando de no mencionar la fiesta ni nada relacionado. Nunca había hablado de mi viaje a por Patrick, intentando retomar nuestra vida donde se había detenido. Sin embargo, en el desayuno al día siguiente, hizo un comentario de una estupidez suprema. Grady, pensé que me gustaría tener otro bebé. Ahí fue cuando comprendí el verdadero objetivo de nuestra sesión de amor la noche anterior. Necesitamos un poco de contexto para apreciar plenamente la estupidez de este comentario. Peggy había estado tomando pastillas anticonceptivas durante varios años después del nacimiento de los niños. Hace aproximadamente 3 años, comenzó a quejarse de los efectos secundarios. Sin entrar en detalles, tenía diferentes problemas femeninos supuestamente causados o agravados por esas pastillas. Finalmente, decidió dejarlas. No utilizábamos ningún otro método anticonceptivo. Poco tiempo después, durante una visita al médico por un problema de hombro, pedí ser esterilizado. 20 minutos después, estaba hecho. Nunca se lo mencioné a Peggy, no vi la necesidad. Desde hace 3 años, Peggy y yo hemos tenido relaciones sexuales sin protección. Sin pastillas, sin preservativos, sin diafragma. En ningún momento, Peggy ha mencionado o parecido preguntarse por qué no quedaba embarazada. Ahora, de repente, quiere tener un bebé. O es extremadamente ingenua, o piensa que yo lo soy. La miré con asombro. Creo que sería genial, cariño. Como hombre, no sé mucho sobre el embarazo, pero dado que había pasado casi 3 semanas desde la fiesta, era probable que Peggy hubiera perdido su periodo y buscara cubrirse. Esta revelación cambió mi perspectiva.
Así que decidí avanzar en mi agenda. Los chicos estaban de regreso en la escuela y tuve la oportunidad de hablar un poco con ellos antes de su partida. Parecían entender mejor mi situación respecto a su madre que yo mismo. Me sentía aliviado de saber que contaba con su apoyo, pase lo que pase. No estaba seguro de lo que iba a suceder a continuación. Pasé la mayor parte del día buscando a Colin Frell. Debía estar por ahí. A la hora del almuerzo, pasé por los muelles y hablé con Sally. Bob, Lee y Freddie habían regresado al trabajo, pero ella no tenía idea de qué le había pasado a Colin. La rumorología decía que temía que yo lo persiguiera. Eso no tenía sentido, ya que yo era un hombre pacífico. Evité la zona de trabajo para no cruzarme con mis 3 verdugos. Esa tarde, fui a ver a un abogado local para iniciar los trámites necesarios para un divorcio de Peggy. No quería hacerle daño, pero ya no podía vivir con ella. Los chicos pronto estarían solos, y no veía ninguna razón para quedarme. El único problema restante, el que no podía ignorar, era la necesidad de hacer que Colin y sus cómplices pagaran por haber arruinado mi matrimonio. Sé que la principal culpable era Peggy, pero no podía castigarla. Su amante debía pagar por su mal juicio. Freddie Springer, casado pero que aún frecuentaba el MC Murray por una pinta antes de regresar a casa, había comenzado a oscurecer cuando salió por la puerta lateral. Realmente lo sorprendí al agarrar su brazo izquierdo y torcerlo detrás de su espalda. Lo empujé violentamente contra la pared, su rostro golpeándose con el ladrillo. Sus rodillas se doblaron, pero lo sostenía del brazo mientras golpeaba sus riñones con mi puño derecho. A medida que se desmoronaba, mis golpes subían más alto, y escuchaba cómo se quebraban sus costillas. Después de una veintena de golpes, su brazo se dislocó a la altura del hombro. Lo dejé caer sobre los adoquines mientras un grupo de personas llegaba. Nadie me persiguió mientras regresaba tranquilamente a mi coche para irme. Unas horas más tarde, estaba en la comisaría de policía. Peggy acababa de poner la casa como garantía para mi fianza y estaba terminando los trámites. Alice Springer, furiosa, llegó gritando que quería que me encerraran para siempre. Lograron mantenerla alejada de mí, pero no dejó de gritar hasta que Peggy le habló. No sé lo que Peggy le dijo, pero Alice nos miró a los dos como si fuéramos una porquería antes de salir. Robert y Dave tomaron mi coche para llevarme a casa mientras Peggy seguía. Los chicos parecían orgullosos de mí, pero me aseguré de no decir ni hacer nada que fomentara esa actitud. Freddie tenía un hombro dislocado, una nariz rota, 2 ojos morados y numerosas lesiones internas aún no completamente identificadas, aunque, afortunadamente, ninguna de sus costillas rotas había perforado sus pulmones. De vuelta a casa, ni mi esposa ni yo abordamos el problema. Por primera vez en 20 años, dormí en el sofá, pero no me molestó. A la mañana siguiente, al amanecer, me desperté, animado por el ardiente deseo de decidir mis próximas acciones. El barco Osaka Maru estaba anclado en el puerto de Felixstowe, y su capitán, el benévolo José Costa, estaba dispuesto a contratarme, siempre que tuviera mis documentos oficiales en regla. Le prometí que regresaría más tarde en la semana. En el camino de regreso, hice una parada para abastecerme de gasolina. Apenas había terminado esta tarea cuando noté una figura apurándose en mi dirección. Al darme vuelta en el momento crucial, vi a Ray Collins lanzarse sobre mí, armado con una tabla de madera de 2x4. El golpe, de una violencia inaudita, cayó primero sobre mi brazo izquierdo, antes de aplastar algunas de mis costillas. Devastado por un dolor intenso, me esforzaba desesperadamente por recuperar el aliento, pero el aire se negaba a entrar en mis pulmones. Mis párpados se cerraron, dando paso a una miríada de destellos blancos que danzaban ante mis ojos cerrados. De repente, mis rodillas flaquearon. El palo de madera, escapando del agarre de Ray tras el impacto, cayó sobre el asfalto con un ruido sordo. Mientras caía, mi mano derecha, guiada por un instinto primal de supervivencia, se lanzó hacia él, logrando agarrar un trozo de franela. En un último impulso de resistencia, me giré hacia la izquierda, mi puño derecho, fuertemente cerrado alrededor de la franela, golpeando el suelo endurecido. Sentí el impacto de mi cuerpo contra el de Ray, mientras mis ojos, nublados por la agonía, permanecían cerrados. Me aferraba con tenacidad, intentando desesperadamente reprimir el dolor que devoraba mi lado izquierdo. Mi brazo izquierdo estaba paralizado,
pero luchaba por puro instinto, mi mano derecha golpeando frenéticamente en todas direcciones. Ignorando la naturaleza precisa de mi objetivo, golpeaba a ciegas, convencido de que todo lo que sufría mi asalto era justificado. Mi cuerpo parecía dividido en dos, mientras mi lado izquierdo se contraía en un esfuerzo de preservación. Mi lado derecho, desatado, golpeaba con vehemencia todo lo que estaba a su alcance. Al principio, Rei se debatía bajo mí, tratando de liberarse, pero después de unos segundos, se quedó inmóvil. No dejé de golpear hasta que otros clientes me retiraron de él. Respirar seguía siendo difícil y doloroso. Un médico me administró una inyección, y caí en un profundo sueño hasta llegar al hospital. Unas horas más tarde, me desperté con una venda sosteniendo mi brazo izquierdo y un vendaje ajustado. Respirar era posible, pero tenía que hacerlo con cuidado. Peggy estaba allí, visiblemente descontenta. «Demonios, Grady, ¿qué pensabas hacer? Has causado un tremendo problema por este pequeño incidente de la fiesta». «Lo siento, cariño, no hice nada». «¿Por qué tu amigo me atacó con un 2x4? ¿Y qué quieres decir con pequeño problema de fiesta? A menos que me proporciones una explicación más convincente sobre lo que realmente sucedió ese sábado, seguiré consultando a personas que preferirías que evitara». Le ofrecí una gran sonrisa. «¿Por qué querría hacer algo así? Deja de comportarte como un tirano y de referirte a ellos como a mis novios». Peggy salió justo cuando llegó el médico. Estaba más magullado que roto. Rei había relatado el incidente como un niño. Mi brazo solo estaba dolorido, y las fisuras en mis costillas eran superficiales. Las lesiones, aunque impactantes, no eran tan graves como podrían haber sido, dejándome con una sensación de alivio mezclada con una profunda reflexión sobre los eventos recientes. El dolor y la dificultad para respirar eran debido al impacto. Temprano a la mañana siguiente, Robert y Dave vinieron a buscarme, mostrando grandes sonrisas. Les conté sobre el incidente con Rei. Por su parte, Rei estaba en un estado lamentable. Se vería obligado a comer con una pajita durante aproximadamente un mes, el tiempo que tardaría su mandíbula en sanar, y su cara permanecería hinchada por lo menos una semana. Un golpe mal colocado también le había roto la clavícula izquierda. No había acusaciones en mi contra, ya que varios testigos confirmaron que Rei me había atacado primero. Tuve que llamar al trabajo para tomar una semana más de baja por enfermedad. Hablé con Sally, quien me informó que Bob Timbers había dejado su trabajo y que su último cheque de pago había sido enviado a la casa de su hermano en Aberdeen. Aún no sabían dónde se encontraba Colin. La comunicación entre Peggy y yo era prácticamente inexistente. Dormía en el sofá cada noche. Afortunadamente, pude deshacerme rápidamente del soporte para mi brazo, pero mis costillas aún estaban doloridas. Al menos podía moverme y respirar con normalidad. El Osaka Maru partía en 4 días. Visité a mi abogado para finalizar los documentos de divorcio, pidiéndole que los enviara en 4 días. Dejé todo a Peggy, ella se quedaría con la casa, pero la compañía de fianzas se quedaría con una parte debido a mi liberación bajo fianza. Adjunté una copia de los documentos de mi vasectomía y un informe reciente de conteo de espermatozoides con los papeles del divorcio. Llamé a algunos amigos en Escocia y pasé tiempo en el gimnasio para recuperarme del ataque del 2x4. Henry Clark no estaba encantado de verme partir, pero aceptó mantener mi partida discreta el mayor tiempo posible. Le pedí que cuidara de mis chicos si era necesario. Peggy había dejado de ir al gimnasio, y la casa parecía a punto de colapsar. La ropa se acumulaba, y la apariencia general del lugar se deterioraba. Las comidas se preparaban sin entusiasmo, y la conversación estaba lejos de ser animada. Incluso me parecía que estaba volviendo a ganar peso. En solo 4 semanas, el mundo a mi alrededor se había convertido en caos. Al día siguiente, los chicos me entregaron mi conjunto de papeles marítimos. Nunca los había visto tan felices, los 3 listos para una nueva aventura. Les aconsejé que esperaran y terminaran este año escolar antes de tomar una decisión. Pero no creo que realmente me escucharan. Regresé al Osaka Maru para finalizar los últimos preparativos. El contramaestre me dio una lista de equipos por adquirir antes de mi partida. Después de recuperar mi equipo, me registré en mi cabina a bordo, y luego salí del barco por última vez.
Robert había dejado su Triumph Bonneville 750 estacionada al final del muelle. Unos minutos después, me dirigí hacia Aberdeen. Un viaje de 8 horas en moto nunca es muy agradable, sobre todo porque la Triumph vibraba tanto que era difícil leer el cuentakilómetros. A pesar del buen funcionamiento del motor y del tiempo favorable, me sentí aliviado al llegar. Mis amigos habían localizado a Bob Timbers y habían planeado encontrarse con él en las Cuatro Coronas. Los hombres estaban en la parte trasera, y había que salir del edificio para acceder. Me detuve y eché un vistazo rápido para señalar mi presencia a mis amigos. Luego me dirigí hacia un lado del edificio, esperando que Bob saliera. Los dos primeros hombres eran desconocidos, pero luego apareció Bob. La puerta se cerró detrás de él mientras se dirigía al baño. Agarré su brazo derecho, como había hecho con Freddy, y golpeé su cabeza contra la pared de piedra del edificio. Al bajar por el callejón, su rostro raspaba la piedra, y se tropezó. Recorrí unos 50 pies antes de dejarlo caer contra la pared. Gemía y lloraba de dolor bajo la tenue luz del farol. Podía ver que su órbita derecha sangraba abundantemente, su pómulo era visible bajo su ojo, y todo el lado de su cara era una enorme abrasión. «No me mates, Grady, por favor, no me mates». «Lo siento, realmente lo siento». No tenía la intención de matarlo, pero pensé que no servía de nada decírselo. «Te daré una opción, Bob. Dime la verdad sobre lo que pasó en la fiesta y te dejaré vivir. Miente y morirás». Está bien, me duele, Grady. Habla, maldita sea, y te buscaré un médico. Cuando Peggy entró a la fiesta sin ti, Colin estaba muy emocionado. Comenzó a presumir de cómo iba a hacer que ella bebiera y a tener relaciones con ella. Ella se veía bien, Grady, honestamente. Estaba completamente vestida y parecía querer divertirse. Colin comenzó a cargarla de tragos y nos dijo que podíamos tener unos minutos. No pensábamos que lo lograría. Después de un rato, la llevó a la tienda y la seguimos. ¿Estás seguro de que quieres escuchar esto, Grady? Sí, sigue. De acuerdo, pero no me hagas más daño. Se podía oír a Colin y Peggy detrás de la puerta. Ella gemía y decía cosas obscenas. Después de un momento, Colin abrió la puerta. Peggy estaba en el sofá, una rodilla en el aire, su blusa subida hasta la cintura. Sus pechos estaban al aire y tenía una gran sonrisa en su rostro. Cada uno de nosotros la tomó por turno y ella comenzó a hacernos felaciones mientras estaba con nosotros. Nunca la forzamos a nada. No parecía reacia. Colin y Freddy la tomaron por detrás, pero Ori y yo no estábamos interesados. Cuando terminamos, la ayudamos a vestirse. Ella y Colin se fueron juntos, y creo que se detuvieron en algún lugar antes de que él la dejara. No estoy seguro. Es la verdad, Grady, lo siento. No le hicimos daño, y no la forzamos a hacer nada. Solo la miré. ¿Sabes dónde está Colin Frell? Él solo sacudió la cabeza en señal de negación. Ese hombre, en su situación, no estaba en posición de mentirme. Su relato era mucho más cercano al que Sally me había contado que a la versión de Peggy. Bajo la luz amarilla, su rostro aparecía repugnante. Sangraba más, y su sangre tomaba un tono oscuro. Despedazos de piel colgaban de su mejilla, revelando debajo una carne cruda de un rojo brillante. Después de golpear la puerta cerrada del pub, estreché la mano de algunos viejos amigos antes de volver a subirme a mi moto. Unos kilómetros más adelante, adelanté el vehículo médico de urgencia en dirección al pub. Temprano en la mañana, estacioné la Triumph en el lugar donde la había tomado y subí a bordo del Osaka Maru. Robert recogería la moto más tarde. Mi primer servicio estaba previsto para esa noche, así que pasé el resto del día descansando de mi viaje. Esa maldita moto me había agotado, debería haber tomado el coche. Me desperté varias horas más tarde, tomé una ducha y cené. Mi supervisor me dio una descripción de mi puesto, me explicó mis tareas y me dejó solo. Era un trabajo de principiante, ni difícil ni exigente. Mis compañeros de equipo no eran particularmente amigables ni serviciales. Respondían a mis preguntas directas, pero no ofrecían ayuda ni consejo, y ninguno de ellos parecía interesado en crear ninguna asociación.
Esperaba con ansias poder establecer una conexión con el resto del equipo, pero parecía que no sería fácil. Todos eran amigables entre sí, pero yo no estaba incluido en su círculo. Decidí esperar antes de informarle a Peggy de mi partida. Ella debería haber recibido sus papeles de divorcio esa mañana. Estoy seguro de que Bob Timbers ya había contado toda su historia a las autoridades. Podía imaginar a mis 2 hijos, traviesos, burlándose de los eventos actuales. 2 días después, fui convocado a la oficina del capitán a media jornada. El capitán Costa no parecía contento mientras me encontraba frente a él. Señor Baxter, la Royal Navy ha solicitado permiso para aterrizar un helicóptero en el Osaka Maru con el fin de traerlo de regreso al continente, comenzó. He recibido esta mañana un largo telegrama justificando su solicitud. Resumiré algunos elementos de la petición de extradición. Si ve algún error, no dude en corregirlo. Simplemente asentí con la cabeza para invitarlo a continuar. Desean hablar con usted sobre la desaparición de un hombre llamado Colin Farrell. Tiene acusaciones en su contra por haber golpeado a un hombre llamado Fred Springer tan violentamente que ha perdido un riñón y podría perder el otro. Ha perdido la fianza por esta acusación. También tiene acusaciones en su contra por el asesinato de un tal Ray Collins, que ha sido catalogado como legítima defensa, pero que está siendo cuestionado por la gravedad. Finalmente, la noche en que subió a bordo del barco, golpeó tanto a un hombre llamado Bob Timber en Aberdeen que perdió su ojo derecho. No entiendo cómo podría estar aquí y en Aberdeen al mismo tiempo, y no quiero saberlo. Se dice aquí que todo este caos fue hecho a mano limpia para vengar un agravio personal. ¿Tiene algún comentario, señor Baxter? Señor, lamento los problemas que le haya podido causar, comencé. En cuanto a las acusaciones, solo diré que si hubiera podido encontrar a Colin Farrell, estaría en el hospital con los 3 restantes. Realmente no sé dónde está ese hijo de __. Prepare sus cosas y prepárese para el helicóptero cuando llegue, dijo el capitán Costa. Solo me miró y sonrió. No será necesario. Les he informado que nunca subiste a bordo, que no había ningún Gradivaster en el Osaka Maru. Ahora, regrese a su trabajo. Aliviado, regresé a mis funciones. En los cuarteles de la tripulación, tomé una ducha y me preparé para mi turno de trabajo. Después de terminar la cena, me enteré de que el informe policial sobre mis acciones había circulado entre toda la tripulación. Durante el resto de la gira, tenía más amigos de los que podía manejar, aunque no tuve contacto con nadie de mi casa hasta aproximadamente un mes después. Fue entonces cuando recibí un telegrama de mi abogado informándome que el divorcio ya estaba finalizado, dejándome así como un hombre libre. Peggy había perdido la casa a favor de la compañía de fianzas cuando salí del país. Colin Farrell estaba en el hospital con lesiones internas graves y 2 rótulas rotas. La policía estaba buscando a Robert y Dave en relación con la agresión. Mis hijos habían encontrado a Colin con Peggy en nuestra habitación antes de que la casa fuera embargada. Peggy ahora vivía en un hotel con su hermana, embarazada y enfrentándose de nuevo a su problema de peso. Yo todavía estaba bajo el peso de acusaciones y mi abogado me aconsejó que no regresara al país. No tenía idea de dónde estaban mis hijos. Esta noticia me dejó con emociones contradictorias. Al día siguiente, en el desayuno, el capitán se detuvo en mi mesa. Solo quería informarte que Robert y Dave Baxter no están a bordo del Nakamura Base en ruta hacia el Cabo, me dijo. Ambos sonreímos. Siempre había soñado con ser marinero.